Hola a todos, les habla María Molina. En esta ocasión estaré junto a mi compañero Jonathan Arellano hablando acerca de la computación gráfica. Para empezar, se puede decir que la computación gráfica es una rama de la informática que se dedica a generar, manipular y visualizar imágenes, esto mediante el uso de computadoras. Básicamente se trata de representar objetos visuales, ya sea en 2 o 3 dimensiones, en una pantalla. Esta tecnología es la que está detrás de los gráficos en videojuegos, simulaciones, animaciones de películas y muchas otras áreas. Los inicios de la computación gráfica se remontan a la década de los 60. Todo empezó con la visualización de gráficos simples en pantallas de rayos catódicos. Sin embargo, hay otros eventos históricos que se destacan, como es la creación del Sketchpad, lo cual es considerado el primer software interactivo de gráficos por computadora, el cual permitía a los usuarios dibujar directamente en la pantalla con un lápiz óptico. También está la creación del primer videojuego arcade llamado Pong de Atari, la implementación del sombrado de Go-Rout, el uso de efectos especiales en la industria cinematográfica, la creación de Tron, la cual fue la primera película con gráficos por computadora, y además se destacan los videojuegos en 3D. Saliendo un poco de la historia, también se debe mencionar las posibles aplicaciones de la computación gráfica, como lo son los videojuegos, ya que los gráficos son esenciales para crear experiencias inmersivas, el cine y animación para crear efectos visuales, diseño gráfico y publicidad, ya que las imágenes generadas por computadora se usan para crear logotipos y publicidad visual, en la arquitectura y diseño industrial, ya que permite a arquitectos e ingenieros crear modelos detallados de edificios, automóviles, maquinarias, entre otros. En simulaciones y realidad virtual se usan en áreas como la aviación, la medicina y el entrenamiento militar. Por ejemplo, los pilotos aprenden a volar usando simuladores que recrean entornos realistas. También en la medicina, los gráficos por computadora ayudan a visualizar y analizar datos médicos complejos. En la educación, la visualización de datos es clave para entender información compleja. En ingeniería, las simulaciones gráficas permiten crear modelos visuales de prototipos para probar su comportamiento bajo diferentes condiciones. Todo esto antes de ser fabricados. Y también tenemos, por ejemplo, el arte digital, lo cual es una disciplina artística en la que los artistas utilizan software de gráficos para crear obras de arte. Matemáticas de los diseños de los gráficos 2D y 3D. La computación gráfica se basa en las matemáticas para trabajar con gráficos. Necesitamos sistema de coordenadas para definir la posición de los objetos. En 2 dimensiones usamos los ejes X y Y en 3 dimensiones añadimos el eje Z, el cual significa la profundidad. Primitivas de graficación. Las primitivas gráficas son los bloques básicos con los que se construyen las imágenes. Pueden ser cosas simples como puntos, líneas o triángulos o polígonos. A partir de estas primitivas se pueden crear figuras más complejas en gráficos 2D o 3D. Algoritmos básicos utilizados en la computación gráfica. Existen algunos algoritmos claves que permiten generar imágenes eficientemente. Por ejemplo, tenemos el algoritmo de Bresenham, el cual es uno de los más conocidos y se usa para dibujar líneas en pantallas rasterizadas. También tenemos el algoritmo de recorte, el cual ayuda a definir qué partes de una imagen deben mostrarse en la ventana de visualización, esencial cuando se trabaja con escenas más grandes que la pantalla. También están los algoritmos de llenado de polígonos, que permiten colorear las figuras geométricas dentro de sus bordes. Modelos del color en la representación gráfica. Los colores que vemos en las pantallas se generan usando distintos modelos de color. El más común es el modelo RGB, el cual es rojo, verde y azul, que se usa en monitores y televisores. Los colores en pantalla son el resultado de combinar diferentes intensidades de estos 3 colores. Otro modelo popular es el CMYK, que se utiliza en impresoras, y el HSB, que es más intuitivo cuando se trabaja con el ajuste de colores, ya que está basado en cómo los humanos perciben el color.
Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Arellano. Continuando con la presentación, hablaremos de los gráficos 2D. Se refiere a aquellos que solo tienen dos dimensiones, el alto y el ancho. Son comunes en la interfaz gráfica de los usuarios como aplicaciones móviles, videojuegos muy simples en gráficos 2D. Los objetos que representan en su plano bidimensional, lo que facilita su manipulación y visualización en pantallas planas. En las características de los gráficos 2D tienen las siguientes características. Se limita al espacio plano definido por su eje X y Y. Son ideales para crear dibujos o interfaces muy simples en animaciones básicas. Las transformaciones aplicables en estos gráficos incluyen la rotación, escalado y la transición de todas ellas realizadas en un solo plano bidimensional. Los gráficos vector y raster. Existen estos dos tipos principales de gráficos en la computación gráfica. Los gráficos raster están formados por píxeles como en las fotos digitales o en una imagen de pantalla. Su principal desventaja es aplicarle zoom, pierde mucha calidad. Los gráficos vectoriales se basan en fórmulas matemáticas que describen su forma y línea. Estos gráficos no pierden calidad al aplicarse algún tipo de zoom, lo que es ideal para logotipos y gráficos de necesidades precisas y alta resolución. En la transformación bidimensional y sus tipos, la transformación bidimensional en 2D son operaciones que permiten modificar la posición, orientación o tamaño de los objetos de un plano. Los tipos de transformación bidimensional incluyen transformación de un nuevo objeto en el lugar de otro plano, rotación, gira ese objeto alrededor de un punto o de un eje. Normalmente el centro del objetivo es un punto específico. El escalado, que cambia el tamaño del objeto, que sea aumentándolo o disminuyendo. La reflexión, que refleja el objeto a través de un eje, como si se tratara de una imagen especular. Conceptos básicos de gráfico 3D. Los gráficos en tercera dimensión, la profundidad representa el eje Z, además que los ejes X y Y. Este tipo de gráfico es fundamental para crear simulaciones realistas en videojuegos y películas, aplicando el diseño de la industria de los objetos 3D. Puede manipularse y visualizarse de diferentes ángulos y distancias. La transformación tridimensional, ¿sí? La transformación tridimensional en los gráficos 3D son similares a los gráficos 2D, pero incluyen una dimensión adicional. La transformación más común son la transacción, que es un nuevo objeto en cualquiera de las tres dimensiones, sea X, Y o Z. La rotación gira en un objeto alrededor de uno de sus tres ejes. Puede girar en cualquiera de los tres ejes. El escalado modifica el tamaño del objeto de tres dimensiones, que permite un cambio de proporción en altura, ancho y profundidad. En renderización es el proceso mediante el cual se genera una imagen 2D a partir de un modelo 3D. Existen tipos principales de renderizado, ¿sí? En su tiempo real, utilizados por videojuegos, donde la imagen puede generarse rápidamente para mantener un movimiento fluido o continuo. El renderizado o fuerza de la línea utilizada en las películas y animaciones, donde la calidad visual es más importante que la velocidad de generación de esa imagen. En proceso de creación de la gráfica 3D, la creación de la gráfica 3D aplica en varias etapas. Modelado consiste en la creación de los objetos tridimensionales mediante un software o software específico. Texturización se aplica en texturización en objetivos para parezcan más realistas, ¿sí? Como la iluminación, que crea la luz de la fuente para reflejar esa luz de manera precisa y crear efectos de sombra y brillo en esos objetivos. La animación, se le añade el movimiento al objeto o personaje para simular algún tipo de acciones. El renderizado se genera en la imagen final combinada con el modelo de la textura, iluminación y otros más que ejemplos. Las API de gráfico 3D más populares para trabajar en ese tipo de gráficos
Hay bastantes, pero las más conocidas o las más eficientes son, por ejemplo, como OpenGL. Es una aplicación abierta en multiplataforma, ampliamente utilizada en la simulación de videojuegos. DirectX es exclusiva de Microsoft, es una base gráfica de muchos videojuegos desarrollados para Windows. Vulkan es una API que bajo nivel le ofrece un mayor control sobre el hardware gráfico, que permite un rendimiento más óptimo. Y WebGL es utilizado para navegadores web para demostrar gráficos 3D sin necesidad de instalar algún plugin adicional. Muchísimas gracias por estar en nuestra exposición.